días. Vamos a presentar hoy día un tema referido a las lesiones que nosotros normalmente encontramos en degeneración macular relacionada con edad seca, pero también qué otros diagnósticos deberíamos considerar cuando nosotros observamos estas lesiones y estas no se localizan o no se corresponden con el grupo etario en el que generalmente diagnosticamos la degeneración macular, o tienen otros hallazgos clínicos asociados o enfermedades de base asociadas. Entonces, vamos a ver que en la historia de degeneración macular asociada a edad, desde que nosotros tenemos acceso al examen del fondo de ojo, se han podido identificar estas lesiones ubicadas en el polo posterior, que recibieron la denominación de drusas en 1856, en un término acuñado por Müller, quien hizo la comparación de las drusas con las geodas, que eran cristales que se alojaban dentro de cavidades en las rocas, y así las denominó. Paralelamente, Donders, teniendo acceso a piezas histológicas, pudo identificar que estas drusas se encontraban, o determinó que estas drusas se encontraban a nivel del epitelio pigmentario de la retina, estableciendo que el mecanismo de daño que podían ejercer sobre la retina interna se debía a una compresión mecánica. Sin embargo, las drusas también, sobre todo cuando son identificadas en pequeña cantidad, pueden asociarse simplemente a un proceso de envejecimiento de la retina y no determinar un hallazgo patológico, por lo cual, por ejemplo, Happ en 1885 no las consideraba dentro de la degeneración macular senil, como denominó el proceso, identificándolas como unos hallazgos benignos, no asociados o muy tempranamente asociados al daño posterior que sí llevaba a la pérdida visual. Las formas neovasculares de la enfermedad han sido denominadas posteriormente con diferentes denominaciones, como por ejemplo desprendimiento disiforme de Kuhn-Junius, un término que fue acuñado en 1961, o posteriormente la denominación genérica de degeneración macular senil disiforme. En el año 1967, Gass unificó estos hallazgos descritos previamente dentro del espectro de una misma patología, tanto las drusas como las cicatrices disiformes encontradas en estadios avanzados. Posteriormente, diversas clasificaciones han sido diferentes al momento de considerar las drusas, sobre todo las drusas pequeñas dentro del espectro de degeneración macular. Por ejemplo, la clasificación del Grupo Internacional para la Degeneración Macular para la maculopatía relacionada con edad, determinó que las drusas y los cambios pigmentarios se encontraban como hallazgos de la maculopatía relacionada a la edad, más no como parte de la degeneración macular relacionada con edad, que ya incluía cambios más avanzados como atrofia geográfica, desprendimientos de epitelio pigmentarios, hemorragias y membranas neovasculares. Sin embargo, clasificaciones posteriores sí consideran a las drusas desde los tamaños más pequeños, de menos de 63 micras, como dentro de las clasificaciones que dan un estadio para la degeneración macular. Entonces, nosotros tenemos, aparte de las drusas, otras lesiones que debemos considerar cuando describimos la patología y cuando tratamos de establecer el mecanismo de daño producido en el epitelio pigmentario, la coriocapilaris y los fotorreceptores. Nosotros tenemos que, aparte de las drusas que hemos observado previamente, podemos encontrar algunos depósitos que no siempre van a ser visibles. Por ejemplo, se denominan depósitos laminares basales, aquellos que se localizan por debajo del EPR y por encima de su membrana basal. Estos depósitos laminares basales van a tener una composición diferente a las drusas, como lo vamos a ver posteriormente. Por debajo de la membrana basal del epitelio pigmentario podemos encontrar otros depósitos, como por ejemplo los depósitos basales lineares, y se menciona que estas paredes o bloques lipídicos podrían, mediante agregación, constituir la base
de los depósitos laminares basales. Estos depósitos tienen la misma localización anatómica que las drusas, tanto de las drusas blandas como las drusas cuticulares, y por lo tanto se consideran que podrían ser lesiones precursoras de las drusas, y también es importante considerarlas dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Una localización completamente diferente, así como una composición estructural diferente, la tienen los depósitos drusenoides subretinales. Estos depósitos se van a ubicar por encima del epitelio pigmentario de la retina y por debajo de la capa de fotorreceptores. Y vamos a ver la implicancia de cada uno de estos hallazgos dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, hablando de las drusas blandas y los depósitos lineares basales que habíamos mencionado, se ubican por debajo de la membrana basal del epitelio pigmentario, se menciona que se trataría de dos formas físicas diferentes de la misma lesión. Los depósitos lineares basales configurados en láminas y las drusas blandas configuradas como cúmulos. Dentro de las diferencias que podemos establecer, los depósitos lineares basales tienen un contenido principalmente lipoproteico, y se menciona que estos depósitos lipoproteicos, una vez que sufren agregación, pueden ser susceptibles a procesos de oxidación, y estos procesos desencadenar en fenómenos inflamatorios locales que dañen el epitelio pigmentario suprayacente, o la membrana de Bruch. No son, sin embargo, clínicamente visibles. Estas fotos, por ejemplo, son de microscopía electrónica, donde se pueden visualizar. Las drusas tienen un contenido principalmente lipídico, contienen colesterol, tanto esterificado y no esterificado. Esa diferencia es importante, luego lo vamos a revisar. Apolipoproteínas, lipofucina y melanina, que principalmente son de origen celular, por lo que se considera que podrían deberse a depósitos originados por el epitelio pigmentario de la retina, depósitos de material citoplasmático. Contienen también vitronectina y algunos productos derivados de genes también asociados a distrofias, como vamos a ver posteriormente. Y también productos de genes reguladores del complemento o de genes que producen sustancias de la cascada del complemento. Un componente común tanto de los depósitos lineares basales como de las drusas son los residuos membranosos. Estos residuos membranosos se menciona que estarían asociados al metabolismo tanto del epitelio pigmentario como de los segmentos externos de los fotorreceptores, y se formarían por la unión de residuos de membrana celular con los lípidos citoplasmáticos y material de la matriz extracelular adyacente. Podemos encontrar también dentro de las drusas la presencia de fosfato de calcio en forma de hidroxiapatita, y estos cristales de hidroxiapatita van a ser más evidentes en cuanto las drusas empiezan a degenerar y cuando se pueden evidenciar los cambios atróficos en el epitelio pigmentario y en la retina suprayacente. Otro tipo de depósitos son los depósitos laminares basales, que se encuentran por encima de la membrana basal del epitelio pigmentario. Pueden configurar depósitos discretos dentro de los fenómenos de un envejecimiento normal de la retina, pero cuando estos configuran láminas continuas en el espacio subepitelio pigmentario, van a estar asociados a la degeneración macular. A diferencia de las drusas y los depósitos lineares basales, estos depósitos laminares van a tener un contenido semejante a las membranas basales del epitelio, como laminina, fibronectina, colágeno tipo 4 y 6, colesterol, además de los residuos membranosos ya descritos. Serían un indicador de estrés en el epitelio pigmentario. Además, estos depósitos los podemos encontrar en otras patologías, principalmente distrofias que tienen un inicio en la edad adulta, por lo tanto pueden encontrarse dentro del diagnóstico diferencial de degeneración macular relacionada con edad en pacientes mayores.
Se han descrito la distrofia de Sorsby, la degeneración de retina de inicio tardío, o LORD por sus siglas en inglés, y las drusas radiadas autosómicas dominantes. Todos estos trastornos asocian mutaciones en genes que codifican tanto para proteínas de la matriz extracelular como para sustancias reguladoras. Por lo tanto, el daño inicial de en estas distrofias estaría localizado a nivel de la membrana de Bruch. Clínicamente nos van a producir disfunción visual de los bastones con ceguera nocturna asociada como clínica, que de forma característica podría responder a ciclos cortos de vitamina A. Entonces, los productos de estos genes defectuosos se han visto localizados dentro de los depósitos laminares basales descritos. Entonces, vamos a describir aquí alguna de las patologías mencionadas. Se trata de la distrofia de las drusas radiadas autosómicas dominantes. Es una distrofia relacionada a la mutación en el gen FMP1. Tiene un inicio en etapas tempranas, alrededor de la segunda década de la vida. Sin embargo, en edades más avanzadas puede evolucionar hacia atrofia central, fibrosis o pigmentación. Como características vamos a ver esta agregación de drusas que se depositan en la región perifoveal, y estas drusas de tipo radiadas con estas excrescencias que se observan son las características de la lesión. Y en enfermedades más avanzadas, en estadios más avanzados, evolucionan hacia la atrofia de la retina externa, del epitelio pigmentario de la retina y a la producción de pigmento. Como característica van a tener una menor tendencia a la neovascularización y podrían tener mejor pronóstico visual que otras patologías asociadas a alteraciones en la membrana, en matriz extracelular, como distrofia de Sorsby. Otras lesiones que podemos encontrar tanto en degeneración macular como en distrofia son también las drusas cuticulares. Estas ya fueron descritas por Gass también en 1977 y se mencionaba que podrían producirse por engrosamientos localizados de la membrana de Bruch. Estas están localizadas entre la membrana basal del epitelio pigmentario y la membrana de Bruch, por lo tanto tienen la misma localización que las drusas blandas. Se asocian, sin embargo, en un patrón regular, así como podemos ver en la retinografía, y aparecen en adultez temprana, antes de lo que generalmente se observa la aparición de drusas blandas, y podrían predisponer a la aparición de drusas típicas o posteriormente a la formación de lesiones viteliformes adquiridas. Como característica, en la autofluorescencia, estas drusas cuticulares van a tener un patrón hipoautofluorescente en el centro, con un anillo hiperautofluorescente que las rodea. Se menciona que esto se debería a que hay una atrofia del epitelio pigmentario exactamente por encima de la lesión, y la acumulación de lipofucsina se produciría alrededor de la lesión, produciendo este anillo hiperpigmentado. Las podemos reconocer clínicamente, es un poco difícil, a no ser por la distribución más regular que presentan en la cantidad, pero la podemos reconocer con algo más de facilidad en una angiografía con fluoresceína, donde nos van a dar este patrón tipo cielo estrellado, ya descrito. Además, en una tomografía de coherencia óptica estructural nos pueden configurar estos depósitos que producen como una ondulación por debajo del epitelio pigmentario. Son múltiples y pequeños desprendimientos de morfología ondulatoria que nos van a producir esta imagen tipo código de barras por debajo en lo que correspondería a la coroides, y que se produce porque estas estructuras bloquean mucho el paso de la luz y producen estas imágenes tipo códigos de barra. Ahí donde se localiza. Entonces, las drusas, las drusas cuticulares mencionábamos que tenían la misma localización anatómica que las drusas blandas,
y son similares también estructural e inmunohistoquímicamente, además que comparten el polimorfismo asociado de genes reguladores de los factores del complemento, como el factor H del complemento, con los druses blandos localizados en la degeneración macular relacionada con edad. Entonces, ¿por qué estas drusas, por qué este tipo de drusen podría estar asociado a formas de atrofia de la retina externa más agresivas o a la generación de formas neovasculares de degeneración macular? Se ha mencionado que podría ser por el número y por la distribución que tienen, que podrían ejercer un efecto de barrera entre el intercambio de sustancias entre el epitelio pigmentario y la coriocapilaris suprayacente. En otra patología en la que podemos encontrar estos depósitos característicos son en enfermedades sistémicas como la glomerulonefritis membrano proliferativa tipo 2, es una vasculitis también denominada enfermedad por depósitos densos, en la cual se producen autoanticuerpos contra una convertasa del factor 3 del complemento. Entonces se produce una pérdida de la regulación de la vía alternativa y facilitando la acumulación de estos depósitos en la membrana basal glomerular, pero también en localizaciones subendoteliales o subepiteliales. A pesar del hallazgo de estas drusas que pueden llegar a ser bastante numerosas, se menciona que la visión puede permanecer bastante estable a menos que ocurra neovascularización coroidea o corioretinopatía serosa central, que también se ha encontrado asociada. Pueden tener un electrooculograma anormal en algunos casos, y si nosotros llegamos a sospechar de esta patología, básicamente por la presentación en una persona con otros signos clínicos de alguna enfermedad sistémica asociada, deberíamos remitirlo con una analítica de orina donde se muestre hematuria, proteinuria en rango no nefrótico, y remitirlo para ser valorado por nefrología. Las drusas cuticulares también están asociados a otros tipos de lesión que se comparte entre la degeneración macular y otras patologías principalmente distróficas, como las lesiones viteliformes. Acá podemos observar la asociación entre drusas cuticulares y la presencia de lesiones viteliformes, que típicamente tienen este color amarillento que compromete el centro foveal. Se menciona que se producen por el depósito de lipofucsina, melanolipofucsina, melanosomas y residuos de los segmentos externos de los fotorreceptores. Se menciona que por alguna alteración estructural o funcional, la fagocitosis de los segmentos externos, de los discos de los segmentos externos de los fotorreceptores, estaría impedida, y entonces la capacidad fagocítica del epitelio pigmentario de la retina no se produce con normalidad, y estos depósitos llegan a acumularse en el espacio subretinal, configurando las lesiones viteliformes. Característicamente, en una angiografía con fluoresceína, estas lesiones van a presentarse hipofluorescentes por bloqueo, excepto quizás en la zona superior donde, si un paciente está sentado para el examen de angiografía, vamos a ver que en la parte superior se puede observar cierto tipo de autofluorescencia. De hiperfluorescencia. En la autofluorescencia, si estas lesiones se muestran hiperautofluorescentes por el acúmulo de lipofucsina, y cuando nosotros observamos un OCT estructural, vamos a ver que tenemos que diferenciar dónde se va a localizar este material hiperreflectivo. Típicamente nosotros podemos establecer una continuidad entre la línea elipsoide, que queda por encima del depósito, y la línea del epitelio pigmentario, que se ve interrumpida, pero que se observa que no se localiza por encima, sino que estaría por debajo de estos depósitos. El curso natural de las lesiones viteliformes es de crecimiento seguido de reabsorción. El riesgo es que pueden evolucionar hacia la atrofia del EPR y de la retina externa en un 35% de casos,
o en un 10% de casos evolucionar hacia la formación de membranas neovasculares, principalmente de tipo 1. Y generalmente esta neovascularización se observa durante el periodo de reabsorción, que puede aumentar el riesgo de que estos depósitos evolucionen a membranas neovasculares, la presencia de lesiones asociadas como drusas o depósitos lineares basales. Se pueden encontrar tanto en degeneración macular como en distrofias, retinopatías por toxicidad o retinopatías paraneoplásicas. Entonces aquí vamos a ver que de forma característica estos depósitos viteliformes van a formarse alrededor de la zona foveal, de la zona central, van a sufrir reabsorción con el paso del tiempo y en algunos casos al reabsorberse van a llevar a una atrofia, una pérdida de tejido de la retina externa con la consecuente pérdida visual. Sin embargo, hasta que esto ocurre y durante el periodo de la presencia de esta lesión viteliforme, la agudeza visual puede mantenerse en unos niveles bastante aceptables. Se menciona que el contenido de estas lesiones viteliformes podría ayudar al mantenimiento de los fotorreceptores que estarían suprayacentes y mantener su funcionamiento mientras esta sustancia se mantenga por debajo de ellos. Entonces, aquí podemos ver en una OCT estructural, cuando ya se van reabsorbiendo estas lesiones, cómo podemos ver nuevamente la línea del epitelio pigmentario de la retina. Sin embargo, en algunas zonas puede haber esta separación y observarse la membrana de Bruch separada del epitelio pigmentario, lo cual es un hallazgo anormal, y en estas zonas podría iniciar la neovascularización macular, que principalmente es de tipo 1, pero también puede ser de tipo 2. Igualmente aquí vemos que a pesar de que todavía no se ha reabsorbido por completo la lesión viteliforme, ya se están observando algunos defectos en la zona del epitelio pigmentario y el crecimiento de una membrana neovascular por encima. Como habíamos mencionado, generalmente el crecimiento de membranas neovasculares se produce cuando ya estas lesiones se han reabsorbido completamente. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en una imagen de autofluorescencia ya no observamos el material viteliforme, que normalmente es hiperautofluorescente, sino que observamos la atrofia del epitelio pigmentario, pero en una geografía con fluoresceína nos muestra la presencia de la membrana neovascular. Aquí cuando todavía persiste material viteliforme hiperautofluorescente, en algunos casos se puede producir dentro del proceso de reabsorción la presencia de una membrana neovascular, que se evidencia por la angiografía. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro principal diagnóstico diferencial cuando tengamos estos depósitos viteliformes? En la enfermedad de Best, que es lo más frecuente, la distrofia macular viteliforme de Best generalmente se va a encontrar en edades más tempranas, entonces podemos nosotros hacer el diagnóstico diferencial por el grupo etario, pero también hay entidades como la distrofia fobiomacular viteliforme del adulto, en la cual podemos ver también la presencia de lesiones viteliformes, incluso asociadas a la presencia de drusas. Entonces, esta distrofia pertenece al grupo de las denominadas distrofias en patrón, que produce alteraciones pigmentarias a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Se denomina distrofias en patrón por el patrón que siguen las alteraciones pigmentarias que así fueron descritas. En este caso se produce por una mutación del gen PRPH2 que codifica para una proteína estructural que se encuentra en los discos de los segmentos externos de los fotorreceptores, que es la periferina. Entonces, al no configurar una estructura normal, estos discos externos tendrían dificultad para ser reconocidos y fagocitados por el epitelio pigmentario, lo que daría lugar a la formación de estos depósitos viteliformes. Sí, un patrón de herencia autosómico dominante, por lo que deberíamos encontrar en algún familiar directo del paciente la presencia también de estas lesiones. Y como clínica característica es importante preguntar por este hallazgo, que es la demora en la adaptación entre luz y oscuridad. Por ejemplo, si una persona sale a la calle y está bajo la luz brillante del sol, le cuesta un poco de tiempo acostumbrarse a un espacio donde tenga menos brillo de luz. Le cuesta un poco de más tiempo adaptarse.
tienen hasta un 18% de riesgo de desarrollar neovascularización coroidea, y las lesiones viteliformes pequeñas, que característicamente se forman, usualmente están asociadas también a hiperpigmentación, como vemos aquí en la imagen. Es importante diferenciarlas de las lesiones que encontramos en degeneración macular relacionada con edad, básicamente por el pronóstico. Vemos que la agudeza visual final en los pacientes con degeneración macular tiende a ser menor que en pacientes con distrofia foveal viteliforme del adulto. Asimismo, estos pacientes tienen un menor riesgo de desarrollo de membranas neovasculares con respecto a degeneración macular. Tienen también un mayor grosor coroideo subfoveal y tienen también un menor riesgo de evolución hacia la atrofia foveal. Otras lesiones que podemos describir son los depósitos subretinales drusenoides. Estos no se ubican por debajo del epitelio pigmentario de la retina, sino que se ubican entre la retina neurosensorial, entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina. Mignon los describió en 1990 como las pseudodrusas vistas mejor con luz azul. Como vemos en estas imágenes, cuesta un poco de trabajo diferenciarlas dentro de una retinografía habitual, pero si nosotros utilizamos filtros de luz azul es un poco más fácil distinguir el patrón que configura. Fueron incluidos dentro de los hallazgos de degeneración macular relacionada con edad para el estudio de Wisconsin en 1991. Cohen en el 2007 asoció estos hallazgos con la presencia o con el desarrollo futuro de degeneración de membranas neovasculares de tipo 3 y atrofia de la retina externa y coroides. Se menciona que estos depósitos subretinales podrían provocar fenómenos inflamatorios e inducir a la neovascularización de la retina, que posteriormente forma conexiones con la circulación coroidea. En el 2010, Seifel localizó estas lesiones mediante OCT de dominio espectral por encima del epitelio pigmentario y por debajo de la retina neurosensorial. Hasta antes de esta localización estructural, de esta localización con el OCT, se tejieron varias hipótesis debido a que es un poco más difícil preservar histológicamente la retina neurosensorial para encontrar estos depósitos. Entonces, era difícil realmente localizarlos, encontrar las estructuras que correspondieran con estos hallazgos en el fondo de ojo. Incluso se llegó a pensar que patrón reticulado se podría deber a fibrosis en la coroides, que se viera reflejada a través de este patrón en red. Sin embargo, ya en el 2010, con los hallazgos de OCT, se les pudo localizar. Sarks hizo también una contribución importante porque él, a partir de un estudio que inicia en 1995, en el cual sigue a los pacientes con drusas, con pseudodrusas reticulares, logra hacer un análisis histológico de ojos donantes de estos pacientes con depósitos subretinales drusenoides y logra localizar lo que él denominó estos cuerpos recubiertos de membrana en la superficie apical del epitelio pigmentario y enunció que estos podrían corresponder a estos depósitos subretinales drusenoides observados en las imágenes de fondo de ojo. Bueno, en el 2014 Spidey igualmente logra correlacionar los depósitos retinales drusenoides con las imágenes de la biomicroscopía y las pseudodrusas reticulares, observadas en biomicroscopía con los depósitos subretinales drusenoides. Entonces, en la imagen de fondo de ojo nosotros la vamos a observar de esta forma. A veces es un poco más difícil, es más fácil localizarlas con luz azul. Y en las cortes de OCT nosotros vamos a ver estas típicas imágenes que se encuentran por encima del epitelio pigmentario. Vamos a ver que el epitelio pigmentario se ve bastante regular, no tiene ondulaciones, no tiene lesiones
por debajo de él, pero sí tiene estas excrescencias que algunas veces llegan a la zona elipsoide y llegan incluso a pasar hasta la membrana limitante externa. A diferencia de las drusas, solo contienen colesterol no esterificado. Entonces, podrían tener algún mecanismo fisiopatogénico de formación diferente al de las drusas blandas, cuticulares o los depósitos laminares o los depósitos lineares basales. Principalmente van a localizarse en la zona superior temporal de la fobia, y su observación más fácil con el filtro libre de rojo se debe a que se localizan por delante del epitelio pigmentario. Por lo tanto, todas las imágenes que se encuentran detrás del epitelio pigmentario se van a bloquear más fácil si se usa este filtro azul. Normalmente en las imágenes de autofluorescencia no son tampoco fácilmente diferenciables, y en la geografía con fluoresceína sí pueden tener ciertos realces. Se asocian también a atrofias de la retina externa en algunos casos y de una disminución en los plexos vasculares de la retina, tanto superficial como profundo, como podemos ver en la imagen. En un electroretinograma multifocal podemos encontrar defectos de adaptación a la oscuridad, y en formas avanzadas, neovascularización macular de tipo 3. Algunas distrofias en las que se les ha encontrado, por ejemplo, la distrofia de Sorsby. Esta distrofia se debe a una mutación en el gen, en el inhibidor tisular de las metaloproteinasas tipo 3, que es un gen que regula la angiogénesis. Va a manifestar como defectos, como síntomas tempranos, la ceguera nocturna leve, y como signos tempranos la presencia de depósitos amarillo-grisáceos de configuración drusenoide en la periferia. Puede evolucionar a membranas neovasculares y hacia la formación de cicatriz digiforme en la cuarta o quinta década de la vida, antes de lo que se presente en degeneración macular. Antes de la observación de pseudodrusas reticulares, las pseudodrusas reticulares se pueden observar antes de los cambios neovasculares o fibróticos en pacientes menores de 65 años, y generalmente, a diferencia de la degeneración macular relacionada con edad, estos depósitos no se observan asociados a una disminución del grosor de la coroides. El mecanismo común de estas distrofias con la degeneración macular sería el engrosamiento de la membrana de Bruch a consecuencia de esta mutación en el gen regulador del inhibidor de las metaloproteinasas. Entonces, como conclusiones, las diversas lesiones que nosotros podemos asociar a degeneración macular relacionada a edad, como drusen blando, cuticular, pseudodrusas reticulares o lesiones viteliformes, cuando se encuentran en un paciente del rango de edad clásico descrito para degeneración macular relacionada con edad, nosotros vamos a tener bastante chance de diagnosticarlo correctamente debido a la alta prevalencia. Sin embargo, cuando tengamos hallazgos atípicos como una edad de presentación temprana o la presencia de enfermedades sistémicas concurrentes, deben llevarnos a plantear algún diagnóstico diferencial, principalmente para poderle brindar al paciente un pronóstico y un tratamiento acertado. Todavía no se conocen los mecanismos exactos por los cuales estas lesiones predisponen a la atrofia o a la neovascularización. Sin embargo, ya se encuentran claramente delimitadas y localizadas, y pues las investigaciones van en el camino de demostrar cómo actúan exactamente. Bien, gracias.